Cálculos eléctricos. Ley de Ohm. En la ley de Ohm vamos a ver una relación entre los parámetros que ya conocemos. V, voltaje, I, corriente y R, resistencia. El voltaje en volt, la corriente en amper y la resistencia en ohm. En los textos vamos a encontrar un triángulo de ley de Ohm donde nos habla de la proporcionalidad de dichos parámetros. Seguramente va a resultar más fácil hablar de una igualdad. Del primer lado de la igualdad, el voltaje. ¿Por qué? Porque es el que nos define el circuito. Por ejemplo, en un auto tenemos una batería de 12 volt, todo lo que vamos a conectar va a ser del orden de ese voltaje. Entonces pondríamos el voltaje de ese lado de la igualdad y del otro la corriente por la resistencia, de manera tal que este producto I por R nos dé siempre el valor de la fuente de alimentación. ¿Con qué característica? Que si la resistencia fuera más grande, para dar el mismo valor al producto, la resistencia debería ser menor. Y por R siempre nos va a dar el valor de la fuente de alimentación. En el caso de corriente continua o de monofásica, donde tenemos, en el caso de continua, un polo positivo y uno negativo, y en el caso de monofásica alterna, una fase y un neutro, tenemos para conectar nuestros consumos, nuestra carga, entre dos puntos. ¿Cómo podemos conectar nuestras cargas? Si ponemos una a continuación de la otra, vamos a tener la conexión en serie, como vemos en el gráfico. ¿Qué características tiene un circuito serie? Si lo analizamos como un circuito de agua, van a estar sobre la misma cañería, entre comillas. Con lo cual, si tengo una resistencia y circula una cierta cantidad de agua, al agregarle una segunda resistencia, no me va a pasar menos agua. Entonces, volviendo a la ley de Ohm, que el voltaje era la corriente por la resistencia, si el voltaje me lo fija la fuente de alimentación y no lo estoy modificando, si me está pasando menos corriente, quiere decir que la resistencia equivalente de las resistencias en serie van a ser mayores. Y por R va a ser siempre el valor del voltaje de mi alimentación. Entonces puedo deducir que mi fórmula de una resistencia en serie equivalente va a ser igual a la suma de las resistencias en juego. ¿Qué otra característica tiene? Que como es el mismo caño, si lo analizo como agua, la corriente es la misma. Entonces, en un circuito serie, el parámetro equivalente o típico para todos los sectores va a ser la corriente. No importa en qué parte la esté midiendo, siempre va a ser la misma corriente. ¿Y qué me pasa con el voltaje? Yo tengo un voltaje de alimentación, pero se me va a repartir proporcionalmente en cada resistencia, de manera tal que si tomo el voltaje sobre cada una de las resistencias, la suma de cada uno de esos voltajes parciales me va a resultar siendo el voltaje total. ¿Qué diferencia tengo con un circuito paralelo? En paralelo, lo que estoy conectando son mis consumos, poniendo las entradas en común y las salidas en común. Estoy conectando entrada con entrada y salida con salida. Y ese conjunto de entradas va a ir a uno de los polos de mi fuente de alimentación y ese grupo de salidas va a ir al otro polo de mi fuente de alimentación. En el caso de serie era una continuación de otra. En el caso de paralelo, estoy uniendo entradas y estoy uniendo salidas. ¿Qué características tiene este circuito? Si lo analizo como si fuera agua, en cada uno de esos caños me va a circular una corriente diferente. De manera que la corriente total va a ser la suma de la corriente en cada rama. Y va a ser igual a I1 más I2. ¿Y qué me pasa con las resistencias? Si tuviera una resistencia, me está pasando una cantidad de agua por ese caño, si hago el análisis hidráulico. Si agrego una resistencia, una segunda rama en paralelo, ahora voy a tener más corriente. Voy a tener la corriente que me pasa por la rama 1 y la corriente que me pasa por la rama 2. Si vuelvo a la ley de Ohm, que me decía que el voltaje, que era mi fuente de alimentación y que no lo modificaba, corresponde a
el equivalente al producto entre la corriente y la resistencia, si estoy teniendo más corriente, quiere decir que mi resistencia equivalente es menor. En este caso, la fórmula de la resistencia en paralelo equivalente va a ser al producto dividido la suma de las resistencias en juego. Y esa resistencia equivalente siempre va a ser menor a cualquiera de las resistencias que están en juego. En el caso de una combinación de circuito serie con circuito paralelo, lo que tendríamos que hacer es agrupar las resistencias que están en serie, sumarlas y calcular su resistencia serie equivalente, y agrupar las resistencias que están en paralelo y hacer producto dividido la suma y hacer su resistencia paralelo equivalente. Entonces vamos a quedar reducidos a un circuito serie de dos grupos de resistencias equivalentes. Potencia. Habíamos dicho que la potencia era el producto del voltaje por la corriente. En el caso de corriente trifásica, potencia trifásica, vamos a tener una potencia aparente como producto de la intensidad de corriente y de la tensión equivalente de todo el circuito. Vamos a tener una potencia activa, que será la parte de la potencia que se disipa en la parte resistiva, su unidad va a ser el watt, y vamos a tener una potencia reactiva, que es la parte que consumen las bobinas y los capacitores. En el caso de las bobinas tendremos una potencia reactiva inductiva. En el caso de los condensadores tendremos una potencia reactiva capacitiva. Las unidades de estas potencias, como la potencia es el voltaje por la corriente, serán volt-ampere, y los llamaré volt-ampere reactivos. En el caso de corriente alterna, vamos a manejar las magnitudes como si fueran fuerzas. Yo puedo decir que si hago sobre una caja una fuerza de 5 kilos y de 10 kilos en la misma dirección, será un total de 15 kilos. Pero si sobre una caja una fuerza de 10 kilos en una dirección y a 90 grados hago una fuerza de 5 kilos, ya el equivalente no va a ser la suma lineal de los dos valores, sino una componente que la puedo hacer en forma gráfica, sumando las magnitudes de las dos fuerzas dibujadas a 90 grados. En el caso de una resolución gráfica de la potencia, podemos dibujar en el eje de las X la potencia activa, que la voy a medir en watt, o en el caso de industrias donde manejo potencias muy grandes, en kilowatt, en miles de watts, voy a poner la potencia activa, que es la que consume la resistencia. Y a 90 grados, hacia arriba, pondré la potencia reactiva inductiva, y hacia abajo la potencia reactiva capacitiva. Puedo manejar reactiva inductiva y reactiva capacitiva, si una es para arriba y otra es para abajo, la podemos llamar una positiva negativa y hacer la suma o resta directa, obteniendo una resultante, como en el ejemplo del gráfico. Ahí tenemos una potencia reactiva inductiva, quiere decir que si hubiéramos tenido algo de capacitivo era menor que la inductiva, y la diferencia me dio para arriba. Si hacemos gráficamente la unión entre la potencia activa y la reactiva, esa hipotenusa de mi triángulo rectángulo va a ser la potencia aparente o potencia total. Ahí existe un ángulo, que va a ser un ángulo φ, la letra griega φ, y ese coseno de φ me va a representar el factor de potencia. Me está indicando una relación entre la activa y la reactiva. ¿Sí? Como la compañía me va a medir la potencia activa, o sea, la que uso para generar trabajo, mi potencia aparente va a ser mayor. Entonces me tendrá que poner la compañía que me entrega energía un límite, y normalmente ese factor de potencia, un valor típico, es 0,8. Y lo puedo interpretar como que es el 80% de mi potencia aparente. Si llevo la potencia aparente, que es una hipotenusa, es más grande que mi cateto mayor.
Entonces, si multiplico por ese 80% a mi potencia aparente, me va a dar mi potencia activa. En el caso de tener una reactiva muy grande, seguramente esa potencia aparente no será un 20% más que la otra, sino que será de valores mucho mayores. Entonces la compañía de electricidad me fija un tope mínimo de factor de potencia, y ese 0,8 será el valor menor. Para poder compensar ese valor de potencia, si fuera menor a 0,8, si tuviera mucha carga reactiva, o sea, muchas bobinas, tendría que conectarle un capacitor para compensarlo, que me lo puede, la compañía de electricidad puede asesorarme y decirme de qué valor va a ser ese capacitor, generando una reactiva capacitiva. Con lo cual voy a reducir la potencia aparente a qué valor, a ese valor que multiplicada por el 80%, o sea, por ese valor de potencia 0,8, me diera la potencia activa. Si no, la compañía me va a multar. En el caso de corriente trifásica, vamos a tener las tres fases RCT y nuestro neutro, y vamos a tener, así como hablamos de serie y paralelo en el caso de corriente continua o alterna monofásica, vamos a tener dos formas de conexión. Una forma de conexión en estrella y una forma de conexión en triángulo. Ya la vamos a ver en el desarrollo de otros capítulos con mayor detalle. Muchas gracias.